Espero se encuentren muy bien y los saludo con mucho gusto, deseando que estén pasando un día muy agradable. El día de hoy les traemos dos historias, espero les gusten. Si no estás suscrito, te invito a suscribirte, a que le des me gusta y a que comentes. Sigue sintonizando, no escuches de noche. Les voy a contar una historia que me sucedió hace algunos años. Todo inició cuando me fui unos días a casa de mi tía a Guadalajara, Jalisco. Tenía bastante tiempo que no veía a mi familia, así que un verano decidí ir para allá. Mi tía y mi primo me recibieron muy bien. El barrio donde vivían era muy bonito. Recuerdo que estábamos en la casa de mi tía. Eran eso de las 7 de la noche, más o menos. Me encontraba desempacando mi maleta cuando por la ventana, en la acera de enfrente, vi a un niño. Este me hacía señas, así como para que saliéramos. En eso, sale corriendo y da la vuelta a la esquina. Se dejó de ver en ese momento. No le di importancia. Posiblemente era algún amigo de mi primo que quería que saliéramos a jugar. Mi tía nos llamó para que bajáramos a merendar. Lo hicimos. Una vez abajo, le dije que un niño me vio por la ventana y me estaba haciendo señas. Yo creo que pensó que eras tú. Mi primo se quedó pensativo, pero no me dijo nada. Cuando estábamos nuevamente en el cuarto, me asomé por la ventana y nuevamente vi a aquel niño, pero esta vez se encontraba en la casa de enfrente. Tenía un jardín adelante bastante grande con unos columpios y estaba ahí, columpiándose. Se me hacía raro ya que ninguna de las luces estaba encendida y ya era noche. Mi primo me habló para preguntarme que qué juego de video quería que jugáramos en ese momento. Volteé un segundo para elegir el juego y cuando volví la mirada a la ventana, aquel niño ya no estaba. Estuvimos jugando un buen rato, mi primo y yo, para después irnos a dormir. Al día siguiente íbamos a ir a un centro comercial. Nos estábamos arreglando por la mañana para salir. Mi primo se metió a bañar y en lo que salía yo estaba en mi celular. En eso escuché cómo suena el vidrio de la ventana. Me asomo y veo al niño afuera de la casa. Me hacía con la mano que saliera, que fuera con él. Bajé las escaleras y salí. Ahí estaba el niño. Era más o menos de nuestra edad. Me dice que cuál era mi nombre. Yo se lo digo y enseguida él se presenta. Se llamaba Esteban. Me pareció buena persona. Me dijo que si quería salir a jugar. Yo le dije que no podía, que ya íbamos de salida. Él me contestó que estaba bien. Me dijo que él vive enfrente y que si más tarde podríamos jugar. Le dije que sí, que sin ningún problema. En eso mi primo salió y me preguntó que con quién hablaba. Le dije que con su vecino. Él me puso una cara muy rara. Solo me dijo que ya no dijera tonterías y que nos fuéramos. Nos subimos a las bicicletas y nos fuimos de ahí. Estuvimos un rato en aquella plaza. Ya más tarde íbamos de regreso. Le pregunté que por qué hacía esas caras cuando le preguntaba sobre su vecino. Él me dijo que eso era absurdo, que él no tenía vecinos de nuestra edad. Todos los que vivían ahí eran ya grandes, mayores. Yo le dije, ¿y Esteban? El niño que vive enfrente de tu casa. Él se sorprendió y me preguntó que cómo lo conocía. Yo le dije que en la mañana se presentó y nos había invitado a jugar a su casa. En eso íbamos llegando y se detiene. Él me dice, eso es imposible. Ese niño ya no vive aquí. Tuvo un accidente y falleció. Se cayó del segundo piso de esa casa. Sus papás no pudieron vivir más ahí después del accidente, así que se fueron y abandonaron la casa.
Actualmente nadie vive ahí. Mira, hasta la reja está con cadena. Lleva mucho tiempo sin abrirse. Es cierto, no me había fijado en eso. Me dio mucho miedo. ¿Con quién estaba hablando? A partir de ese día, todos los días que estuve ahí, no me volví a asomar por aquella ventana. Algunas veces en la tarde-noche se escuchaba cómo tronaba el vidrio, como si aventaran piedrecitas, pero jamás me volví a asomar. Mi nombre es Miriam. Lo que voy a contarles nos sucedió a mi esposo y a mí en estos días. Nos acabamos de mudar a un departamento. Son de esos lugares donde hay muchos edificios con departamentos ya algo viejos. La verdad es que era muy accesible la renta, por eso accedimos a estar ahí. Nosotros estábamos en el penúltimo piso de uno de esos edificios. Desde que llegué, nos llevamos muy bien con todos los vecinos, en especial con los de enfrente. Era otra pareja que ya llevaba algunos años viviendo ahí. Una tarde, íbamos llegando de una fiesta mi esposo y yo. Eran como las 12 de la noche aproximadamente, cuando en las escaleras del edificio nos encontramos a un anciano. Iba bajando bastante rápido. Iba con mucha prisa, tanta que incluso aventó a mi esposo para bajar más deprisa. Mi esposo le gritó, pero ese señor jamás se detuvo. Escuchamos también que iba diciendo algo. No entendimos muy bien qué decía, ya que lo decía muy rápido, pero iba hablando como solo. Los dos nos quedamos extrañados, pero ya no le dimos importancia, íbamos bastante cansados. Así que seguimos, entramos al departamento. Nos encontrábamos ya a punto de dormir cuando empezamos a escuchar pasos y mucho ruido en el piso de arriba. Exactamente en el departamento que estaba arriba del de nosotros. Se escuchaba como si arrastraban muebles y corrieran de un lado a otro. Era tanto el ruido que la verdad no nos dejaban dormir. Mi esposo ya estaba muy enojado, primero por el aventón y luego por los ruidos. Salió del departamento y fue a tocarles. Empezó a decirles que ya se callaran, que no dejaban dormir, pero nadie le abrió. Estuvo allí un rato, pero nadie abría la puerta. Inclusive la luz estaba apagada. Mi esposo regresó muy enojado. Intentamos dormir, pero no pudimos. Después de una hora se callaron, ni un solo ruido. Después de esto pudimos dormir. Al día siguiente sucedió lo mismo a la misma hora. Parece que ya estaban como esperando a que dieran las 12 para empezar a hacer su escándalo. Se escuchaba cómo movían cosas, cómo arrastraban muebles o algo así, y corrían de un lado a otro, como con mucha prisa. Mi esposo nuevamente salió para tocarles, pero no había nadie. Cuando venía bajando, los vecinos de enfrente también iban llegando. Nos preguntaron si estaba todo bien. Mi esposo, muy enojado, les dijo que no, que los vecinos de arriba del departamento no los dejaban dormir. Todos los días hacían mucho ruido. Los dos esposos se voltearon a ver y dijeron que en ese departamento no vivía nadie, que hace un año ahí vivía don Genaro. Era un señor de unos 80 años aproximadamente. Solo sabemos que se encontró muerto, que hubo unos días donde olía bastante horrendo. Llamaron a la policía a alguno de los vecinos y cuando entraron al departamento lo encontraron ahí. Ya llevaba bastante tiempo muerto, incluso ya estaba en estado de descomposición. A partir de ese momento, nadie ha vuelto a entrar a aquel lugar.
Enseguida vi la cara de mi esposo. Estaba muy asustado. Yo estaba en la puerta esperándolo y escuché todo. Lo único que dijo es que a lo mejor era nuestra imaginación y se metió al departamento sin decir más. Yo me despedí de los vecinos para no parecerme un poco grosera y me metí. Una vez adentro, recordamos al señor que empujó a mi esposo. Yo creo que él era don Genaro. Él venía de ahí, de ese departamento. Mi esposo no decía nada. Después de ese día, ya no comentamos nada al respecto. Todas las noches era igual. Era lo mismo con aquellos ruidos, pero nos aguantábamos mientras buscábamos otro lugar. Actualmente seguimos buscando algún otro departamento o casa para mudarnos, pero todas las noches se escuchan aquellos ruidos e incluso ahora se escucha cómo hablan. Se escucha como un señor habla. No se entiende qué, pero estamos seguros de que algo dice. Esperemos que pronto encontremos otro lugar para mudarnos de aquí. Ya no aguantamos esto. Espero que les hayan gustado estas dos historias. Si es así, te invito a que le des me gusta. De igual forma, si no te has suscrito, te invito a suscribirte para que no te pierdas los siguientes videos de historias de terror. Si te gustaría escuchar tu historia aquí, puedes compartírnosla al correo noescuchesdenoche@gmail.com. Nos gustaría escuchar tu historia. Sigue sintonizando No Escuches de Noche.